En el silencio del tiempo del té, los ojos ocultaron secretos que las palabras nunca podrían confesar. La señorita Marple lo sabía. Cuando las personas se callan mientras buscan una galleta, la verdad se está preparando para hablar. Llegó a mediados de la mañana, escondido entre el poste más peatonal, una circular del Comité de Restauración de la Iglesia, un proyecto de ley cuidadosamente plegado del grouze verde, y luego, con bastante intencionalidad, un sobre de papel de marfil pesado que tenía una mano una vez familiar. La señorita Marple hizo una pausa, la taza de té en la mano, mientras sus ojos rastreaban el delicado bucle de la capital a Ada Scott. Por supuesto, habían pasado años dentro de una nota débilmente perfumada con bolsitas de lavanda y un rastro de algo más viejo. Mi querida Jane, espero que esto te encuentre bien. Estamos organizando una pequeña reunión de nuestro club de galletas el jueves por la tarde, y su presencia prestaría tal encanto y precisión como lo recuerdo. Espero que vengas. Ha pasado demasiado tiempo desde que Shortbread resolvió cualquier cosa entre nosotros. La señorita Marple sonrió suavemente. No todos los días una mujer de su edad recibía una invitación que llevaba consigo la nostalgia y la sugerencia de una conversación inacabada. Y, aunque no tenía gusto por los chismes, por supuesto, siempre había encontrado que las galletas, y aquellos que las horneaban, eran curiosamente reveladoras. La vieja rectoría estaba precisa como la recordaba, un poco más de yedra, tal vez, un poco más de clima en los aleros, pero, por lo demás, sin cambios. El salón olía a cera de abejas y bergamota, y los manteles se habían planchado en sumisión. Lady Ada, todavía erguida como siempre, la recibió con ambas manos y un beso crujiente en la mejilla. No has cambiado, dijo, aunque sus ojos tenían algo más complejo que un cumplido. La señorita Marple fue introducida con una ceremonia educada y sentada junto a un samovar que siseó con una amenaza discreta. Parecía que el club de galletas observaba un ritual con devoción casi eclesiástica. Una bandeja plateada con patas, adornada con tachuelas, sobre la cual reposaban las cremas de agua de rosas, los hints de chocolate, los botones de almendras y algo llamado snap de Sussex, una creación local que se rompía agradablemente bajo el diente. Solo uno por invitado al principio. Lady Ada, en tono gentil, y algunos invitados se rieron entre dientes. Había 12 miembros, todos dijeron. 11 ahora, recordó, por supuesto. El viejo señor Broom, que falleció la primavera pasada, probablemente por la vergüenza de un macarrón fallido. La cortesía resonó al chocar la taza con el platillo, a medida que se vertía el té, y las consultas se intercambiaron. Todos muy civiles, muy practicados y, sin embargo, debajo del zumbido de las trivialidades, la señorita Marple sintió el más leve desasosiego, algo no dicho del todo, aunque cuidadosamente oculto. Ella siempre había creído que una fiesta de té revelaba mucho más que una confesión. La forma en que uno doblaba una servilleta o declinaba una segunda galleta era para la mente de Marple más esclarecedora que un diario. A su izquierda se sentó el señor Percival Flint, un hombre elegante con un bigote preciso, que una vez había sido abogado en Exat. Examinó cada galleta como si fuera un documento forjado antes de seleccionar la más clara. Sus ojos parpadeaban por la habitación, a menudo como un hombre revisando las salidas. Frente a él, la viuda del difunto Baíse, la señora Brisket, vertió su té con un temblor delicado y un ojo cuidadoso. Había una humildad en ella que parecía más practicada que instintiva, como si se usara como un broche que había olvidado cómo eliminar. A su lado, la señorita Agatha Grove, amante principal retirada, tenía la postura de una mujer que todavía calificaba a todos en silencio. Era formidable, con las manos dobladas, su expresión una de neutralidad equilibrada, aunque miró una o dos veces al miembro más joven, la señora Eloise Denham, con la paciencia glacial de alguien esperando estar decepcionado. Y Eloise, ella de los guantes pálidos y la sonrisa susurrante, rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, los otros se callaban aún más. La señorita Marple bebió su té y asintió suavemente. No era lo que se decía, ella siempre había encontrado. Era quien permanecía en silencio lo que decía la verdad. Supongo que volveremos a ver el sillab de canela, murmuró el señor Flint en su platillo. Fue un comentario tranquilo, no destinado a llamar la atención, pero lo atrapó de todos modos. Una extraña quietud se extendió por el grupo, como el silencio antes de que comience un himno. La cuchara de Lady Ada hizo una pausa en el aire. La señorita Grove se endureció casi imperceptiblemente. La señora Brisket se aclaró la garganta. Solo Eloise Denham mantuvo su sonrisa, pero sus dedos maldecían ligeramente alrededor de su cucharadita. Oh, era solo una receta, dijo alguien. Miss Grove, un ritmo demasiado tarde. Perdido hace años.
Creo. La señorita Marple miró el plato de galletas, ahora extrañamente disminuido a pesar de la hora. Los botones de almendra habían desaparecido con más rapidez de lo que parecía estrictamente apropiado. Perdió cosas, dijo suavemente, a menudo tiene una forma de ser recordado, solo en el momento equivocado. Nadie respondió. El silencio no estaba enojado con precisión, pero era del tipo que se encuentra en funerales donde un doliente no ha sido invitado. Entonces, Lady Ada aplaudió suavemente y declaró que una segunda porción estaba justificada, siempre que nadie tocara las cremas de rosas antes de que la señorita Grove hubiera tenido su turno. Algunos se rieron. La tensión retrocedió, pero no del todo. Con la debida ceremonia, Lady Ada dio a conocer el barril plateado de galletas del club, una reliquia brillante que databa, anunció, desde la propia cocina de la Reina María. Fue transmitido por la mesa, admirado, abierto con reverencia y servido con gracia medida. Pero cuando la señorita Marple lo aceptó a su vez, sus ojos captaron algo curioso. Cerca del borde de la tapa, justo debajo de la elaborada cresta de las vides entrelazadas, había una leve mancha gris, como si alguien hubiera intentado pulir una huella digital pero no hubiera tenido éxito. La superficie brillaba, pero de manera desigual. La tela había perdido una esquina. La mayoría no lo habría notado. Ciertamente, ninguno en la mesa parecía hacerlo. Pero la mente de la señorita Marple funcionó como un patrón entrenado para detectar la puntada que, por lo demás, era perfecta. Giró el barril suavemente, señalando que la mancha se sentaba cerca del cierre, no donde uno lo mantendría para pasar, sino donde podría presionar algo dentro o sacar algo. El siguiente invitado tomó el barril con un guiño educado. Señorita Marple, déjalo ir, dijo con una sonrisa no perturbada. Volvió a alucinar su taza, pero descubrió que su té se había enfriado, una cosa extraña que no recordaba haber dejado. La conversación reanudó su ritmo civil, comentarios sobre hortensias, la falta de fiabilidad del autobús local, el fallo peculiar de una esponja reciente. Pero la risa era más delgada ahora, y las tazas de té sonaban más fuertes en sus alzas. La señorita Marple se recostó, dejando que la corriente se extendiera a su alrededor. Observó la forma en que el señor Flint buscó una galleta sin mirar, pero eligió una no ofrecida por Lady Ada, sino de la placa de la señora Denham, algo pequeño, pero no descuidado. Se dio cuenta de cómo Miss Grove comenzó una historia sobre sus años en Yorkshire, solo para abandonarla a mitad de camino, cuando la señora Brisket intervino con una anécdota sobre un gato llamado Fluffernut. Fluffernut, al parecer, nunca había existido, y Eloise Denham, todavía pálida y en silencio, no había comido una sola galleta, aunque había tocado 3. No fueron las palabras las que preocuparon a la señorita Marple, era su ausencia, la forma coreografiada en que ciertas historias comenzaban y no terminaban, como algunas miradas eran una fracción demasiado breves, y como Lady Ada, a pesar de todo su encanto, nunca mencionó el nombre de Percival Flint. Fuera de la ventana, un gorrión corrió hacia el alféizar y voló nuevamente, inquieto por su propio reflejo. La señorita Marple dobló su servilleta. Habría más migajas para reunir. Fue la criada de casa la que lo encontró. La bandeja de desayuno se equilibraba en sus manos temblorosas. Había llamado 2 veces suavemente a la puerta del estudio, luego con una valentía creciente, antes de empujarla y entrar en un silencio que parecía presionar contra su garganta. El señor Percival Flint se sentó en su escritorio, pluma preparada en la mano, como si estuviera en un pensamiento profundo. Pero la mancha de tinta debajo de su punta se había secado hacía mucho tiempo, y sus anteojos se habían deslizado muy ligeramente por su nariz. El fuego en el grande se había quemado a cenizas. Se había corrido una sola cortina contra el sol de la mañana, y el reloj en el manto había marcado varios minutos más allá de la hora sin reconocimiento. Cuando la señorita Marple escuchó la noticia, continuó con el hilo de encaje fino del circuito de chismes de St. Mildred. No dijo nada al principio, pero recordó con una especie de quietud la forma en que el señor Flint la había mirado mientras rechazaba una segunda galleta solo 2 días antes, no con sospecha, sino con los ojos huecos de un hombre que conoce una tormenta y ya ha comenzado a empacar su alma. El doctor Lee llegó a su manera habitual, enérgico, ciclista y un poco cansado por la llamada temprana. Saludó a Lady Ada con una condolencia murmurada y aceptó el té, aunque lo dejó intacto. El cuerpo ya había sido arreglado por el bien de la dignidad. El estudio se restauró a una apariencia de orden. Solo la pluma intacta y el tinte azul más débil en el borde de los labios del señor Flint parecían resistir la narrativa. Un hombre de su edad, dijo el doctor Lee, desenroscando la gorra de su pluma fuente con más cuidado del estrictamente necesario, con antecedentes de arritmia leve.
Me atrevo a decir que la cepa mental puede haber jugado un papel. Dudó antes de escribir, solo un parpadeo, la pausa de un hombre que pesa algo invisible en su mano. Luego, casi demasiado rápido, descartó la causa a causas naturales, insuficiencia cardíaca. La señorita Marple, que había llegado con el suave pretexto de ofrecer asistencia con notas de condolencia, estaba en el pasillo cuando el médico la pasó. Ella ofreció una sonrisa educada y un tranquilo buen día, pero sus ojos ya estaban en otro lugar, fijados en la punta aún húmeda de su pluma y la forma nerviosa en que la guardaba. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto al hogar en su salón. La luz se atenuó, y su tejido quedó inactivo en su regazo. Afuera, el viento agitó el seto privado con un susurro inquieto. En el interior, sus pensamientos regresaron, no a la muerte misma, a la que se había acostumbrado en sus diversas formas, sino al peculiar sonido que el señor Flint había hecho en la última reunión del club. Había sido tos, sin duda, pero no una nacida de la edad o la garganta. Era aguda, urgente, casi en pánico, e interrumpió a Lady Ada justo cuando había comenzado a contar una historia sobre el pan de pétalo rosa. Lo que había sido más curioso que la tos fue el silencio que la siguió, no el silencio de amigos preocupados, sino el sutil retroceso de personas que tal vez habían escuchado más de lo que se pretendía. La señorita Marple había levantado la vista de su plato y vio la cara del señor Flint, no sonrojada, sino pálida, y sus ojos no vacilaban, sino que estaban fijos. Se había recuperado rápidamente, reclamando una miga por la tubería equivocada, pero el estado de ánimo de la reunión nunca volvió a su facilidad anterior. Ahora, en el suave silencio de su propia sala, la señorita Marple se preguntó qué verdad casi lo había ahogado. El club de galletas se reunió nuevamente ese jueves, medio fantasma de su antiguo yo. Las sillas habían sido cambiadas ligeramente para dar cuenta de la brecha en la mesa, pero nadie comentó sobre el cambio. Las obleas de limón permanecían intactas en su lata, una dama de gesto descrito como un homenaje al favorito de Pearl. Sin embargo, nadie las alcanzó. La propia Lady Ada presidió con su equilibrio habitual, pero la señorita Marple notó como su voz se puso ligeramente al presentar el propósito de la reunión, honrar a nuestra querida amiga con la continuidad que apreciaba. Sus manos enguantadas permanecían demasiado tiempo en el barril de galletas, puliendo la tapa, aunque ya brillaba. La conversación fue escasa y tensa. La señora Brisket ofreció una historia sobre los bazares de la iglesia del año de antaño, y la señorita Grove la corrigió con una nitidez innecesaria sobre la fecha. Los otros escucharon cortésmente, pero con la mente en otros lugares, algunos en el estudio donde la muerte había llegado demasiado silenciosamente, y algunos quizás en recuerdos de cosas que esperaban habían muerto hace mucho tiempo. La señorita Marple se sentó con su tejido sin tocar y su taza de té llena. Los hilos de su observación se acumulaban más firmemente con cada sorbo cuidadoso. No fue dolor lo que sintió, ni afecto, era obligación, y algo debajo, aún más viejo. La silla de Pearl permaneció en el extremo más alejado del hogar, con marcas de uso, su cuero desgastado por décadas de hábito. Nadie se sentó en ella. Sin embargo, no fue el vacío de la silla lo que dio a la señorita Marple pausa. Así fue como la habitación ya se había reorganizado alrededor de la ausencia. Un miembro más nuevo, el señor Carobay, había cambiado ligeramente el espacio de conversación que el señor Flint una vez llenó, ofreciendo observaciones con una confianza no exhibida previamente. La señora Denham se había vuelto aún más tranquila, doblando su servilleta en pliegues más intrincados de lo necesario. Incluso Lady Ada, tan precisa en sus rituales, omitió el nombre de Perival en la lista de los perdidos. Los ojos de la señorita Marple descansaban sobre el manto sobre el hogar, donde un reloj marcaba demasiado rápido, y un jarrón de Snapdragons se inclinaba en un ángulo extraño. Todo se veía igual, pero se movía de manera diferente, como una tropa de teatro que actuaba sin su aportador. Ella recordó una línea de Tennyson que una vez había recortado en un cuaderno: el pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Dejó que su mirada volviera a caer sobre la silla. No fue luto lo que llenó el espacio. Era ocultamiento, y la ocultación en su experiencia rara vez nace de la inocencia. Lady Ada Rose, taza de té en la mano, se aclaró la garganta con una resolución tranquila. Perival, dijo, creía en el orden, en ritual y en el poder curativo de la esencia de almendras. Hubo una onda de risa educada, demasiado breve, demasiado uniforme. Se levantaron tazas, los asentimientos se intercambiaron, y por un momento el círculo de porcelana y propiedad se mantuvo firme. La señorita Marple también levantó su taza, pero sus ojos deambularon la mesa mientras los otros bebían. Fue en ese breve momento de barbilla levantada y ojos bajos que lo vio, el parpadeo de alivio en la expresión de la señora Eloise Denham.
No alegría, no satisfacción, sino una exhalación suave, como si un peso hubiera cambiado de un hombro a otro. Eloise se atrapó rápidamente y volvió a su habitual quietud. Pero la señorita Marple lo había visto, y si un momento pudiera llevar toda la forma de la culpa, eso era todo. Él te sabía débilmente a bálsamo de limón, pero su calor no persistía. La señorita Marple colocó su taza suavemente y dobló las manos. Lo que había sido enterrado con Persal Flint no se había quedado debajo de la superficie, y la verdad, pensó, tenía una forma de filtrarse, al igual que el borde amargado del té sobrevalorado. Era a mediados de la mañana cuando la señorita Marple se encontró con la señora Eloise Denham, cerca de los carniceros, eligiendo delicadamente las chuletas de cordero, como si uno pudiera juzgar un alma por su corte. La señorita Marple, con su sonrisa habitual, la saludó calurosamente y preguntó, como si el pensamiento solo hubiera ocurrido, ¿los merengues que habías traído a la última reunión habían resultado bien? La señora Denham respondió con un tono demasiado rápido, «Oh, creo que hice galletas de rosas esa tarde o fue un pan de mantequilla». La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente, su expresión se disculpaba ligeramente. «¡Qué extraño! Estaba segura de que te vi con una lata de merengues de limón. Siempre favorecías los merengues». La señora Denham se sonrojó débilmente. «Oh, sí. Sí, ahora que lo mencionas, los había comenzado, pero creo que cambié de opinión en el último momento. Eran bastante suaves». La declaración fue plausible, educada, olvidada, y, sin embargo, la mente de la señorita Marple no se perdió en el cambio de dulces, sino en la duda entre sí y creo. Era una lata de merengues. Había sido limón. Pero no se había mencionado, y en una habitación donde el silencio a menudo servía como un sustituto más seguro de la verdad, esa omisión tenía un peso propio. Más tarde ese mismo día, bajo la apariencia de entregar un frasco de gelatina de cadera de rosa, la señorita Marple hizo una llamada a la rectoría. La criada, una niña leve llamada Gwen, con los frágiles nervios de alguien criado para escuchar más que hablar, respondió la puerta y tomó el frasco con un tembloroso agradecimiento. La señorita Marple, que nunca desperdiciaba una cara amable, preguntó después por el tobillo de su madre, que había escuchado que la estaba preocupando. Gwen respondió con seriedad, sus palabras ansiosas y agradecidas. Y en algún momento de tranquilidad, su guardia bajó. «Debe ser extraño», dijo la señorita Marple, «no ver al señor Flint ir y venir más. Siempre pensé que se veía muy regular, como un metrónomo con un traje gris». La niña dudó. «Sí, señorita, siempre llevaba el mismo sombrero. Nunca usé la puerta lateral, aunque está más cerca de su casa». La señorita Marple permitió que su sonrisa se desvaneciera en una leve curiosidad. «Aunque me pregunto, Gwen, ¿estabas de servicio la noche antes de que falleciera? ¿Notaste a alguien en el jardín, tal vez?» Hubo una pausa, luego el más mínimo asentimiento. «Pensé que vi a alguien», susurró Gwen, justo al pasar el seto lila. «Una mujer, creo, o un hombre alto con una bufanda. Era anochecer». «¿Reconociste la figura?», preguntó la señorita Marple. Los ojos de Gwen se lanzaron. «No, señorita. Estaba cerrando las cortinas. No vi su rostro». Pero la señorita Marple, que una vez había leído la culpa en la forma en que un niño superaba su abrigo, señaló que no era la cara de la que Gwen tenía miedo. Era el recuerdo. A la tarde siguiente, la señorita Marple se encontró en compañía de la señora Clarice Vale, una mujer cuyas galletas de almendras eran tan admiradas como sus obstinadas negativas a unirse a los comités locales. Se sentaron en el salón de Clarice, iluminado por el sol, bebiendo té débil y discutiendo recetas con el vago desprendimiento de antiguos amigos, pisando cuidadosamente alrededor de una grieta que ninguno de los dos había visto. «Oh, traje mis galletas habituales a la última reunión del club», dijo Clarice con firmeza. «Almendra y avena, las que hago desde 1947. Perival siempre decía que eran sus favoritas». La señorita Marple asintió, su expresión ilegible. «Me imagino que desaparecieron bastante rápido entonces». Clarice sonrió. «No las vi en la bandeja, sí, pero yo misma las entregué a la chica de Lady Ada». «Curioso, señorita Marple», reflexionó. «Porque noté que ninguna estaba servida y Lady Ada estaba bastante segura de que tu lata fue la que salió primero». Clarice parpadeó. Luego se corrigió. «No fue la mía la que cambió». La señorita Marple asintió lentamente, sus dedos rastreando el borde de su taza de té. «Eso es lo que prefiero pensar». Hubo silencio entre ellas, no hostil, pero denso. En la experiencia de la señorita Marple,
las latas de galletas, como los secretos, se observaban mejor en quien las manejaba y quien no. Lady Ada recibió a la señorita Marple en el conservatorio. Sus guantes se doblaban en su regazo, y una ramita de lavanda temblaba ligeramente en el pequeño jarrón de cristal a su lado. El aire olía débilmente a aceite de limón y a algo más metálico, menos floral. Le agradezco que llames, dijo Lady Ada. Ha sido difícil mantener las cosas en orden. Hay tal ausencia donde Perival una vez estuvo. La señorita Marple asintió con simpatía. Es el silencio que queda, siempre pienso, y las cosas peculiares que quedan atrás. Una mancha en un espejo o un barril de galletas que brilla demasiado. Los dedos de Lady Ada se estremecieron ligeramente. Lo pulí, dijo después de una pausa, esta mañana. Hábito. Qué trabajadora de tu parte, dijo la señorita Marple suavemente, aunque entendí por Mary, tu criada, que ella manejó la plata esta mañana mientras aún estabas en la cama con dolor de cabeza. La sonrisa de Lady Ada se congeló delicadamente. Quizás fue ayer, murmuró. Uno se olvida. Sí, estuvo de acuerdo la señorita Marple, levantando ligeramente la taza. Especialmente cuando uno lo desea. Mientras se alejaba, notó una pequeña botella de pulidor de plata debajo del alféizar de la ventana, descorchada, la tela a su lado, todavía húmeda, y nunca fue el pulido, pensó la señorita Marple. Siempre fueron las huellas digitales las que temíamos. El Biscuit Club no era conocido por su elocuencia, al menos no desde la partida de la señora Upcham y sus interpretaciones teatrales de la etiqueta de la crema de Bonsire. Así que le pareció peculiar cuando el señor Carobay, un hombre que rara vez hablaba más de una oración a la vez, comenzó a contar la última reunión con una precisión excepcional. Recuerdo que la señorita Grove vertió la segunda ronda de té, dijo pensativamente. Las pinzas fueron dejadas por la señora Brisket, creo. Y luego Perival dijo algo sobre Sillabub que más bien sorprendió a todos. Realmente fue la interrupción. La señorita Marple asintió cortésmente. Recuerdo, señor Carobay, uno podría pensar que estabas leyendo de un guión. Se rió, pero sonó extraño. Oh, no, solo una mente aguda. Capacitación legal, ya ves. De hecho, murmuró la señorita Marple, se podría esperar que una mente aguda note las galletas, pero no las ha mencionado en absoluto. Hubo un breve parpadeo en su rostro. Quizás no culpa, sino cansancio, ¿no? Bueno, había bastantes, no estaban ahí. Sí, dijo suavemente la señorita Marple, aunque no los que nos dijeron que habían sido servidos. Ella lo dejó de pie junto a la chimenea, su sonrisa comenzó a temblar como una taza de té en China desigual. Más tarde esa semana, la señorita Marple hizo una visita de condolencia a la casa del difunto señor Flint, un gesto que se esperaba y toleró suavemente. La ama de llaves, aliviada de tener compañía que no lloró ni exigió explicaciones, la dejó entrar en el estudio con un asentimiento y un gesto cansado. Pasó la mayor parte de su tiempo aquí, dijo la mujer, siempre garabateando. Incluso después de las reuniones del club, regresaba y escribía cosas. La señorita Marple ofreció condolencias educadas y esperó hasta que estuvo sola. El estudio fue ordenado, pero de una manera que traicionaba un alboroto reciente. Notó una canasta de papel residual escondida inusualmente lejos del escritorio, y a su lado, el borde de la alfombra del hogar se levantó lo suficiente como para revelar la esquina de una dispersión de migajas. Se arrodilló con un suave gemido. La edad requería concesiones, después de todo, y examinó el desastre. Migajas sí, pero no de almendra, ni de rosa. Estos eran migajas de limón suaves, azucaradas y finas, tal vez. Levantó una miga y la estudió con pensamiento tranquilo. No era lo que se había servido. Era lo que había estado oculto, y tal vez no para el señor Flint, sino de él. Fuera, un reloj golpeó las 4. La señorita Marple estaba de pie lentamente, cepillando su falda suave. Las migajas en la alfombra contaban una historia que el club esperaba mantener barrida debajo de la alfombra. Pero ella siempre había creído en la limpieza debajo de las cosas, especialmente donde el asesinato podría asentarse como el polvo. La señorita Marple siempre había dicho que un escritorio, como una tetera, revelaba más en su pegajosidad que en su esmalte. Entonces, cuando, después de una conversación tranquila y una olla cuidadosamente elaborada de Lady Gray, Lady Ada le dio su renuente permiso, la señorita Marple se encontró sola en el estudio del difunto señor Flint. El aire todavía estaba ligeramente teñido con tabaco de pipa y algo débilmente medicinal. El escritorio enrollable era un asunto imponente de nogal y polvo.
Sus agujeros de paloma estaban organizados metódicamente, apilados papeles, sobresalineados como soldados en desfile y un pequeño frasco de clips de papel cuyo tapa ya no se ajustaba. Ella examinó cada cajón suavemente, respetuosamente, hasta que su mano se encontró con resistencia. El segundo cajón, en la parte inferior derecha, se negó a ceder, no porque estuviera atascado. No, dio un poco y luego atrapó rápido, como si algo dentro hubiera sido cerrado desde adentro. Lo probó nuevamente, luego retrocedió, presionando las yemas de sus dedos en señal de pensamiento. Un cajón bloqueado en el estudio de un abogado no era inusual. Sin embargo, un cajón cerrado desde adentro, en un hombre que había muerto repentinamente, con preguntas que se arremolinaban como hojas de té, era otro asunto por completo. Sacó en silencio su alfiler de cabello. La cerradura se dio con un clic suave, no desafiante, simplemente cansado. El cajón se abrió una pulgada, como exhalando por fin. En el interior se encontraba un libro delgado atado en lino azul desteñido. Las palabras recetas se tocaban con una delicada culpa en el frente. Parecía precisamente como debería, doméstico, inofensivo, ligeramente manchado por el tiempo. La señorita Marple lo levantó con cuidado. La columna vertebral crujió suavemente, como rodillas viejas en una escalera. Dentro no encontró recetas de crema coagulada o mediciones de azúcar, sino letras, docenas de ellas, dobladas y atadas con una cinta roja deshilachada. Algunas llevaban la mano elegante de décadas anteriores. Otras estaban débilmente manchadas por lo que alguna vez podrían haber sido lágrimas. Algunos sobres habían sido abiertos y presionados nuevamente, su contenido escondido con tierna precisión. Ella colocó el libro en el escritorio y desató la cinta con un gesto que era casi reverente. ¿Qué tipo de hombre?, se preguntó la señorita Marple, mantenía cartas en un libro de recetas. ¿Y qué tipo de verdad debían tener, ocultos no en cajones de libros o leyes, sino entre la dulzura y las migas de las cosas recordadas? Comenzó a leer, y el aire en el estudio parecía cambiar, no más frío, no más cálido, simplemente menos en reposo. La cuarta carta llevaba un sello agrietado a través del medio. Una vez rojo, ahora se había desvanecido al color de la mermelada vieja. La señorita Marple lo desplegó lentamente. La escritura a mano era grande y fluida, del tipo que pertenecía a las mujeres de una generación en particular, las que habían aprendido caligrafía junto a la instrucción moral. Fue dirigida a mi más querida P, y fechada casi 18 años antes. El tono al principio era cariñoso, casi conspirador en su calidez. Pero, a medida que avanzaba la carta, las oraciones se endurecían, la frase se apretaba como un corsé llevado a un nivel demasiado lejos. No puedo permanecer en silencio, declaraba el escritor. La división del legado de la señora Bramley no fue ni justa ni correcta. Tú y yo sabemos la promesa hecha y la traicionaste. Hubo más acusaciones, ingeniosamente tejidas bajo la politeza. Un párrafo terminó con las palabras, y si no confiesas, debo hacerlo. La oración había sido golpeada ásperamente con un lápiz grueso, como si el escritor se hubiera arrepentido en el momento en que la escribió. La señorita Marple hizo una pausa. No era ira lo que sangraba a través de la página. Era tristeza herida y suprimida durante mucho tiempo. Y en su largo conocimiento de los secretos, había aprendido que la tristeza no hablada era el suelo del que crecía más fácilmente. Además, en el paquete apareció una carta que le había ido mucho peor. Su esquina superior izquierda estaba quemada, los bordes acurrucados como hojas de otoño demasiado cerca de una llama. La ceniza no la había consumido por completo. Alguien había extinguido el esfuerzo antes de que tuviera éxito, pero el daño fue deliberado e inconfundible. La señorita Marple la abrió con extremo cuidado. La letra aquí era menos pulida, más apresurada, las líneas descendían con una pendiente creciente, como escrita con prisa o miedo. La carta comenzaba a la mitad del pensamiento. Te dije, Perival, que si algo sucedía, no seguiría siendo el chivo expiatorio, y continuaría con veladas alusiones a lo que se tomó, y como Clarice nunca conoció el todo. Siguió una lista de iniciales, y luego, en la última línea, una mitad de firma perdida ante la quemadura. La señorita Marple entrecerró los ojos, inclinando la página hacia la ventana. La cola del nombre se acurrucó con una finalidad que reconoció. Era Eloise. El apellido se había ido, reducido a una sombra de tinta y humo, pero la mano y la culpa que se aferraban a él permanecían. Entonces, alguien había tratado de destruir el pasado. Pero el pasado, pensó la señorita Marple, es como los hilos de bordado, tiras de uno, y todo el patrón comienza a mostrarse. Escondido en la parte inferior del paquete, plegado por separado en vitela,
Había una carta con el desplazamiento inconfundible de la vejez, desigual y manchada, pero aún así determinada. La tinta tenía emplumadas en algunos lugares, pero el mensaje permanecía intacto. Era de la señora Bramley, el benefactor original del club, una mujer muerta desde hace mucho tiempo, su legado ahora reducido a retratos en marcos y galletas polvorientas que llevaban su nombre. Mis queridos amigos, comenzaba, si mi fuerza no regresa para Pascua, les pido que realicen mis intenciones con honor. La confianza que pongo en ustedes no es legal, es moral. Clarice debe recibir lo que le fue prometido. No solo los fondos, sino el nombre. Me temo que se le ha ocultado demasiado. Que no se edite ningún recuerdo por cortesía. La señorita Marple mantuvo la página un momento más. Aquí no había ambigüedad, ni medias medidas, ni insinuaciones veladas. La señora Bramley había sido clara. Y, sin embargo, el club había ocultado esta carta, enterrándola como un hueso que es mejor que no se desentierre. ¿Qué significaba?, se preguntó la señorita Marple, temiendo que el deseo más claro de una mujer moribunda se hubiera cumplido, y que ahora otra muerte había llegado para asegurarse de que así siguiera siendo. Las cartas fueron devueltas a su lugar de descanso en lino azul, la cinta retirada, no en deferencia al secreto, sino para ordenar. La señorita Marple se paró en la ventana del estudio. El sol doraba los paneles de vidrio de esa manera baja y triste que solo se logra al final de la tarde. Ya no dudaba de que Percival Flint tuviera la intención de revelar algo, no por venganza o escándalo, sino por la absolución, un cálculo retrasado por mucho tiempo. Quizás se había cansado del peso. O tal vez había reconocido, en los ojos de Clarice o en el silencio de Eloise, el costo de la historia no hablada. Pero alguien más había sabido. Alguien había leído esas cartas antes que ella. Alguien las había visto, considerado y decidido que el silencio debía conservarse, incluso al precio de la vida de otro. La señorita Marple salió del estudio y cerró suavemente el cajón. El más mínimo clic sonó como un suspiro. El asesinato, pensó, rara vez estallaba. Se reunía en las esquinas, en letras, en conversaciones inacabadas y libros de recetas que ocultaban confesiones entre los pliegues. Y, a veces, no venía con furia, sino con miedo. Ella miró sus manos, todavía compuesta y muy segura ahora. Lo que había sido enterrado, Percival había tratado de descubrirlo, y alguien lo había enterrado para detenerlo. Era un miércoles de aire suavizado y hojas temblorosas, el tipo de día que permanece entre finales del verano y algo más frágil. La señorita Marple caminó su camino habitual a través del cementerio, la grava amortiguada por el musgo y los pétalos viejos caían de los vasos conmemorativos. No había venido a buscar nada, no precisamente, pero sus pies, como a menudo lo hacían, la habían guiado hacia la fila debajo de la U. Allí, entre los ángeles de piedra y el guión descamado, vio a Clarice Vale. La viuda estaba de pie con la cabeza ligeramente inclinada, sin rezar, pero tampoco indiferente. Sus manos enguantadas estaban dobladas debajo de su abrigo, y su silueta era precisa, demasiado precisa, contra la bruma iluminada por el sol. La señorita Marple se acercó sin hacer sonido. Pero Clarice se volvió de todos modos, como si la hubiera esperado. «Oh, señorita Marple», dijo. «Espero no estar en su camino». «En absoluto, querida», respondió la señorita Marple suavemente. «Es bueno ver a alguien atendiendo el pasado». Clarice dio una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «El pasado es muy bueno para atenderse a sí mismo. Me parece que siempre espera». Y había algo en su voz, no amargura, sino resistencia, que hizo que la señorita Marple retrasara su paso. Caminaron un poco, los dos, lado a lado a lo largo del muro de piedra, donde el liquen se extendía como la edad misma. Clarice habló suavemente de las rosas que se negaron a crecer en su jardín este año, de los mejores del nuevo vicario por el incienso importado y como las campanas ya no sonaban bastante en sintonía. La señorita Marple escuchó con interés, aunque sus ojos estaban atraídos de vez en cuando a algo que brillaba del cofre de Clarice, un pequeño broche cubierto perfectamente hasta el borde de su cardigan gris. Era delicadamente forjado, bronce con una suave pátina con forma de rizado elegante, inconfundiblemente un palo de canela. «Ya no ves muchos de esos», comentó la señorita Marple casualmente. Clarice miró hacia abajo. «Esto», dijo, tocándolo a la ligera, «fue un regalo hace muchos años». «¿De tu marido?» «No», respondió demasiado rápido, y luego se suavizó. «Del señor Flint, en realidad. Tenía un extraño cariño por los motivos de especias. Creo que los encontraba reconfortantes». La señorita Marple sonrió, pero algo en su mirada se agudizó.
Un broche de canela no era el tipo de cosas que uno daba a la ligera, ni se mantenía, a menos que el recuerdo aún tuviera calor o advertencia. Clarice cambió el tema, pero la señorita Marple ya había notado lo que importaba. No fue una conversación que pudiera ser forzada, pero el camino que tomaron, curvándose ahora hacia la pared límite, donde la escarcha se aferró por primera vez en invierno, ofreció su propia invitación. Está enterrado cerca del uso, dijo Clarice, asintiendo. Siempre fue su deseo. Le gustaba la sombra. La señorita Marple dejó que el silencio permaneciera. Fue repentino, ¿no? Clarice exhaló por la nariz. Sí, una caída sobre hielo negro. Fuera de la estación, dijeron, repitió suavemente la señorita Marple. Clarice estuvo callada un momento. Entonces llegó muy tarde. Había salido con el club. Fue la cena de aniversario. Creo que se había escondido desde la casa pública diciendo que se quedaría para aclarar algo con Perival. Su voz vaciló ante el nombre, y luego una hora después llegó la policía. Recuerdo, dijo la señorita Marple, que dictaminaron un accidente, pero no había hielo en otra parte del pueblo esa noche. Solo ese estiramiento junto a la plataforma. Clarice miró hacia otro lado. Estoy segura de que no tiene sentido cuestionar estas cosas ahora. La señorita Marple asintió. Solo si queda algo que responder. Clarice no respondió, pero su mano fue al broche, como para estabilizarlo. A la tarde siguiente, durante un modesto té en casa de la señora Biscuits, la conversación giró, como a menudo lo hacía en pequeñas parroquias, desde himnos hasta lluvias, y desde la lluvia hasta la reputación. La señorita Marple se sentó con su tejido de punto, discreta como siempre, mientras que la esposa del vicario describía el desafortunado moho en el desván de los órganos. Fue la señora Diamond, anteriormente de Sussex, ahora viuda y aficionada a los chismes como un suplemento dietético, quien se inclinó hacia adelante con un aire confidencial. Es curioso, dijo, Clarice Vale en el club era más bien una de las favoritas una vez. Solía traer las tartas de nuez azucarada antes de que la señora Denham alguna vez apareciera. Entonces, algún día, ¿Puff? Interrumpió la señorita Marple con el arco más suave de una ceja. Ya no estaba invitada. ¿En serio? Preguntó la señorita Marple. Oh, sí, nunca dijeron por qué, por supuesto. Estas cosas nunca lo son. Pero recuerdo que Ada miró muy bien los labios durante semanas, las rodillas, las páginas de color amarillento, delgadas en cuero suave, y el olfato de milt y las bolas de polilla. Fue en el problema de mayo. No se podía asistir. Cortarla deliberadamente, movimientos lentos y deliberados. Ella no parecía sorprendida al verla. Debes pensar que muy tonta, dijo Clarice al fin. Todavía viniendo aquí, todavía usando ese broche. No es una tontería, respondió la señorita Marple. Clarice se rió, aunque el sonido era seco. El club de galletas estaba destinado a ser un consuelo. Comenzamos con verdadera sinceridad, sabes, comunidad, continuidad, un lugar para sentirse menos solo, para ser solo que pretende ser eso, se dijo. Clarice la miró entonces, y no había pretensiones en su rostro. Pero no lo es, dijo. Ya no. No durante mucho tiempo. Se convirtió en un muro, una forma de mantener la verdad fuera y ciertas personas dentro. La señorita Marple esperó. Nunca supe lo que Perival quería hacer esa noche. Ni siquiera sabía que tenía esas cartas, pero sospechaba algo. Lo sientes, ¿no? Cuando una historia está a punto de abrirse. Lo hago, dijo la señorita Marple suavemente. Y fuiste silenciada. Clarice se dobló las manos. Dijeron que hice las cosas inconvenientes. Supongo que algunos clubes se fundan para preservar la memoria, se detuvo, y otros, agregó, para enterrarla. La señorita Marple no dijo nada, pero sabía, más allá de toda duda, que el asesinato había entrado en el teatro silencioso, y alguien había abierto la lata de galletas lo suficientemente ancha como para ocultarlo. La carta llegó discretamente entre los corresponsales, el sobre simple, el sello del gobierno y la escritura a mano que llevaba la ligera inclinación hacia atrás del doctor Partridge, el patólogo local. La señorita Marple la leyó lentamente, dejando sus gafas a un lado cuando llegó al párrafo final. Luego dobló la carta por la mitad y la colocó suavemente en el cajón de su oficina, como se podría hacer con el veredicto de una vieja amiga. Había sido el coronel Melet quien arregló el asunto por su sugerencia, aunque había hecho un cierto ruido de desaprobación cuando la levantó por primera vez. No puedo ir a desenterrar huesos viejos solo por una tos y una galleta, Jane. Pero el coronel, a pesar de todo su bravucón, tenía respeto por el instinto,
especialmente el de ella, por lo que se hizo la discreta solicitud, y se realizó la autopsia igualmente discreta. Los resultados no fueron ambiguos. Se leyeron trazas de digitalis, consistente con la ingestión del derivado del guante de zorro, en la cantidad suficiente para inducir un paro cardíaco, particularmente en un hombre mayor. La señorita Marple se sentó en su sala, una taza de té de porcelana débil enfriándose a su lado, y observó cómo el vapor se disipaba en espirales delgadas y resignadas. Guante de zorro, la más engañosa de las plantas, encantadora en sus campanas, letal en su savia. Había habido un asesinato, tranquilo, controlado, ejecutado no por ira, sino en quietud, y eso, en su experiencia, era más peligroso que cualquier daga. La señorita Marple no caminó por el jardín de Lady Ada como podría hacerlo uno con un mero arreglo de flora. Lo observó como se podría leer un diario, señalando lo que se había movido, que las esquinas se habían vuelto demasiado salvajes y que las cosas se habían recortado con un cuidado excesivo. Las rosas eran tan espléndidas como siempre, melocotón pálido y rojo oscuro, trepando por abandono a través de los tratamientos de verdad que no habían sido pintados desde antes de la guerra. Pero estaba en un parche sombreado, cerca del seto orientado al este, un poco más allá de la puerta de hierro que raramente se abría. Allí, la señorita Marple detuvo su paso. Allí, escondido entre lupinos y ladismantle, crecía un pequeño parche de digitalis. Foxglove, sus bocas violetas se abrían como advertencias silenciosas. No habían sido recortados, ni dejados morir. Estaban frescos, verticales, cortados quizás y recortados nuevamente. No era salvaje, pero tampoco del todo decorativo. No era un parche grande, pero no lo necesitaba. Las abejas se ocupaban entre las campanas, como si nada. La señorita Marple se quedó muy quieta, y no pensó en pétalos, sino en tazas de té, y en lo fácil que era reunir la belleza del peligro cuando uno había practicado hacerlo durante años. La imagen volvió a ella, vivida ahora, agudizada por la retrospectiva, el barril de galletas plateado que se pasó, la tos momentánea de Perival y Lady Ada se elevan de repente para despejar las tazas de té antes de que alguien hubiera terminado su segunda pata. En ese momento no parecía nada más que hospitalidad nerviosa, el tipo en que Lady Ada se especializaba. Pero ahora, visto a través de la suave película de la memoria y el nuevo conocimiento, golpeó a la señorita Marple de manera diferente. Ella había notado, si no lo había hecho antes, que Lady Ada no le pidió a la criada que ayudara, ni permitió que nadie ayudara a llevar la bandeja. Había eliminado la misma copa de Perival con una sonrisa y un comentario sobre no sobrepasar el absang esta vez. Se había sentido, no muy mal, solo ensayado. Ahora lo vio por lo que podría haber sido. No la acción en sí, sino la urgencia dentro de ella. La señorita Marple buscó su propia taza y tomó un sorbo lento. El veneno, si se agrega al té, no se demora mucho, no con invitados que miran. Una taza de té eliminada demasiado rápido era una amabilidad o una necesidad, y Lady Ada, ahora recordó, había limpiado el borde con su pañuelo antes de levantarla. Demasiado ordenado, demasiado temprano, demasiado. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a la puerta de servicio del jardín de la rectoría, donde sabía que encontraría al jardinero principal en su trabajo. Era un hombre suave llamado Norton, no dado al chismorreo, pero respetuoso con quienes entendían el suelo. Ella lo saludó amablemente y admiró los delphinium trepadores antes de preguntar, casi como una ocurrencia tardía, si había estado atendiendo el guante de zorro últimamente. ¿El guante de zorro, señorita? Yo no, respondió Norton. Dejamos esa cama mayormente salvaje. Aún así, dijo la señorita Marple suavemente, alguien lo ha recortado recientemente. Noté que los bordes estaban bastante limpios. No es lo que uno espera de las cosas salvajes. Norton frunció el ceño. El sobrino de Lady Ada estuvo aquí la semana pasada. Dijo que quería cortes para la feria botánica, pero que no los habría tomado sin decírmelo. ¿Habría sabido qué partes son peligrosas? Dudo. Parecía más interesado en la coloración. Ella asintió. ¿Y tú? Se rascó un parche de arcilla sobre su brazalete. Sé lo suficiente como para no tocarlo sin guantes. El guante de zorro seguía bien por buscarlo. Muerte por degustación. Bastante. Ella le agradeció y se fue. Pero lo que él no había preguntado, y lo que ella esperaba que pudiera, era por qué estaba preguntando. Y el silencio fue a menudo la respuesta más fuerte. La señorita Marple encontró a Lady Ada esa tarde sentada en su salón con su bordado medio terminado en el regazo y un tazón de cáscara de naranja confitada, sin tocar, a su lado. «Has estado visitando bastante últimamente, Jane»,
dijo Lady Ada sin levantar la vista. Encuentro el aire por aquí muy restaurativo, respondió la señorita Marple suavemente. Aunque confieso que me ha preocupado la pobre Peribal, sobre la forma de su muerte. La mano de Lady Ada no tembló, ni alcanzó el tazón. Ella simplemente dejó a un lado su aguja con el mismo cuidado que reservaba para los cortes de rosas. Sabía que alguien comenzaría a preguntar, dijo al fin. Siempre comienza con flores, ¿no? Y termina con susurros, pero no de ti. No, ella levantó la vista. Entonces los ojos se calman porque la lealtad no está susurrando. Jane, es silencio. La señorita Marple la estudió por un largo momento. Y el silencio, querida, es una elección. Sí, dijo Lady Ada, y una que he mantenido más tiempo de lo que imaginas. No fue una confesión. No del todo, pero tampoco una negación. La señorita Marple lo notó. Ella no la presionó porque cualquier verdad que Lady Ada sostenía, la llevaba como porcelana de hueso fino, maravillosamente, con un peso tranquilo y constante. Esa noche, la luz en el salón de la señorita Marple era delgada y ámbar, del tipo que hacía que las sombras fueran largas y los recuerdos precisos. Se sentó con su tejido en el regazo, aunque no había tomado puntos de sutura por algún tiempo. El informe de la autopsia yacía plegado junto a su bandeja de té, ahora ya frío. Y aunque el guante de zorro había sido confirmado, se encontró pensando no en los jardines, sino en los motivos. El guante de zorro era simple, común, predecible en su mortalidad. No crecía malicia ni susurro. Simplemente lo era, pero su uso hablaba mucho. La señorita Marple había aprendido en su larga y tranquila vida que el verdadero veneno rara vez comenzaba en las raíces. Se elaboraba en arrepentimiento. El pasado lo agitaba, se servía cálido en el idioma de las antiguas lealtades y los pactos rotos. Alguien había matado a Peribal, no por odio tal vez, sino por preservación. Una especie de lealtad se había torcido demasiado. No era el jardín de Lady Ada lo que la molestaba ahora. Era lo que había sido enterrado debajo de él. Los secretos, las cartas, el recuerdo de un hombre que había comenzado finalmente a hablar con demasiada claridad. El veneno pudo haber venido de una planta, pero la decisión, la intención, había venido del corazón, y la señorita Marple, con las manos dobladas y los ojos medio bajados, sabía que ahora estaba cerca. La copa había sido vaciada, pero el regusto aún permanecía. Había algo en silencio sobre la forma en que la señorita Marple preparó sus invitaciones, no simplemente por cortesía, sino con la mano firme de una mujer que entendía que la tinta y el papel podrían llevar más que palabras. Podrían establecer un tono, ofrecer un recuerdo, incluso desarmar sospechas. Ella eligió su mejor papelería de crema, del tipo con una débil marca de agua de hojas de yedra, y escribió en su mejor guión, hágate este jueves a las 4 en el estilo antiguo con recetas antiguas. Cada nota estaba firmada simplemente, Jane M., y atada con una cinta azul estrecha. Sin adornos, sin problemas, solo un susurro de nostalgia. La lista de invitados no fue larga ni elegida al azar. Incluyó solo a aquellos miembros del club de galletas que habían asistido a esa reunión final con Peribal, aquellos que habían comido o no del barril de plata. Las notas fueron entregadas esa misma tarde por el joven Tommy, cuya madre horneaba para el gremio de mujeres, y sabía mejor que hacer preguntas. La señorita Marple le dio 6 peniques y un moño actual, y prometió correr rápido como el viento. Y por lo tanto, la mesa se preparó no solo para el té, sino también para la verdad. La sala de la señorita Marple siempre había estado ordenada, pero en este tercio en particular tenía la cuidadosa simetría de una escena retirada y reconstruida con propósito. El mantel de encaje era el mismo que había usado en el The Jubilee de 1938. Su buena china, crema con filigrana dorada, había sido pulida. Las servilletas llevaban el débil aroma de los revestimientos de cajones de lavanda, y en el centro de todo, descansando sobre una madera pulida, la bandeja colocó las galletas organizadas en la variedad exacta que sirvió en la reunión final del club de Peribal Flint. Había patatas fritas de limón, rodajas de almendras, estrellas de canela y, sobre todo, una pequeña hilera de galletas de chocolate con rosetas de vainilla. Se sentaron en la posición de las 12 en la bandeja, solteras y brillantes débilmente, como conscientes de su papel. Nadie cuestionó la selección. Los invitados, Eloise Denham, el señor Carobay, la señora Brisket y la propia Lady Ada, aceptaron el té y elogiaron la encantadora extensión, aunque la sonrisa de Lady Ada sostuvo algo débilmente apretado en los bordes. La señorita Marple sirvió lentamente, cuidadosamente. Sus manos no temblaron. No había establecido una trampa, no exactamente, pero había dejado un sendero,
y la primera miga, sospechaba, estaba a punto de caer. La placa hizo su circuito con gracia practicada, entregada de palma a palma como un secreto compartido. Cada invitado llegó cortésmente, algunos eligieron favoritos familiares, algunos dudaron sobre la apariencia, algunos declinaron con esa pequeña risa de moderación falsa. Cuando llegó a la señora Eloise Denham, se detuvo solo por un latido. Luego, sin decir una palabra, no alcanzó la galleta de chocolate ante ella, colocada con precisión al alcance, sino por una lisa avena crujiente en el extremo más alejado de la bandeja. Sus dedos cepillaron el borde de una servilleta mientras lo hacía, molestando nada más que intención. ¿No te gusta el chocolate?, preguntó la señorita Marple suavemente, vertiendo más té. Eloise sonrió. Oh, me gusta lo suficientemente bien, pero me parece bastante pesado en verano. Era finales de octubre. Nadie comentó. El momento pasó, o pareció hacerlo, pero la señorita Marple vio la forma en que los ojos de Eloise se movieron solo una vez hacia Lady Ada, y como esta última no miró en absoluto. Era algo pequeño, una preferencia tal vez, una cuestión de gusto, y sin embargo, el plato había sido pasado precisamente como lo había sido ese día. Y, al igual que antes, la galleta de chocolate se había dejado intacta, no por casualidad, sino por miedo. La conversación pronto se instaló en ese tono curioso encontrado solo en reuniones bien criadas, gentiles, serpenteantes y estudiosamente poco controvertidos. Hablaron de crisantemos en los lechos del vicecoratorio, el retiro del techo de la sacristía y si la sobrina de la señora Lenton realmente se había casado con un dentista, o simplemente afirmaba. Pero fue Lady Ada quien, con el débil aire de recordación, trajo las ferias de los años pasados. ¿Recuerdas el 1919, FET? Dijo, revolviendo su té con precisión ausente. El hermano de Clerisval organizó las carreras de sacos y alguien robó la cuajada de limón. La señora Brisket se rió. Ese fue el año de la lluvia. Arruinó los bollos por completo. La señorita Marple rellenó la copa del señor Carobay, y él dijo con curiosidad educada. No creo que haya estado aquí para eso. Fue 1919. Un verano desafortunado, por todas las cuentas. Oh, terrible, dijo Eloise Denham, demasiado rápido. Y luego silencio. Ella no había sido abordada. Nadie le había preguntado todavía. Su voz había aumentado, defensiva, abrupta. La señorita Marple miró su taza de té, descansando sin tocar en su platillo. Tenía la película más mínima de polvo cerca del borde, no por negligencia, sino por dudas, como si la conversación hubiera perturbado algo enterrado y algo ahora comenzaba a agitarse. La señorita Marple dejó que la calma se estirara un momento más, el tiempo suficiente para que los nervios se tensaran, pero no tanto como para atraer la protesta. Luego, con la gentileza de alguien arrancando un hilo de una manga, preguntó, ¿perdiste a alguien ese año? Señora Denham, la sonrisa de Eloise se puso rígida. Un primo, dijo. Del lado de mi madre. Murió trágicamente. Prefiero no hablar de eso. La señorita Marple asintió, con los ojos bajados. ¿Fue una enfermedad? No, un accidente. Terrible. Ella miró hacia otro lado. Se atragantó con un dulce chocolate en un picnic de la iglesia. Hubo una pausa, una galleta, tal vez. La señorita Marple sugirió, su tono aún ligero, casi distraído. Eloise no respondió. Sus manos, tan delicadas y compuestas, se apretaron repentinamente en su regazo. Era bastante joven, dijo finalmente. Apenas 7. Pero recuerdo el sonido. Nadie respiró por un momento. La señorita Marple ofreció un murmullo comprensivo y alcanzó para rellenar el azúcar, como si no hubiera pasado nada, pero sí algo, no solo el recuerdo, sino la aversión. No había sido un disgusto. Había sido un trauma, o eso la historia deseaba parecer. Pero la mente de la señorita Marple, sazonada por décadas de fragilidad humana, sintió la temblorosa sombra de culpa bajo el dolor. La señorita Marple se sentó. Su taza descansaba ligeramente en su platillo, y consideraba a Eloise con la mirada tranquila de alguien que había abandonado hace mucho tiempo la sorpresa para la comprensión. Lo había visto antes, la forma en que el dolor hablaba demasiado fuerte, demasiado cuidadosamente, como un niño que ensayaba la tristeza en el espejo. Pero la culpa estaba más tranquila. Evitaba galletas de chocolate, no por disgusto, sino por memoria. Tenía 7 años, dijo suavemente. Y sin embargo, ¿recuerdas el sonido? Eloise parpadeó. Dije eso, ¿no? Sí, dijo la señorita Marple.
Y me pareció curioso porque la mayoría de los niños no recuerdan la tragedia en detalle. Quizás recuerden los colores, el olor a hierba o la sensación de una mano que los aleja, pero no el sonido. Siempre he tenido un recuerdo agudo, dijo Eloise con una sonrisa revoloteante. La señorita Marple asintió. Sí, una nitidez nacida del miedo, creo. O tal vez de haber visto algo que no estabas destinada a ver. Eloise se puso de pie. Realmente debería ir. Nadie te culpó entonces, dijo la señorita Marple todavía suavemente. Pero creo que te has estado castigando desde entonces. Eloise se volvió. Su compostura se rompió ligeramente. Quizás no quise decir. Pero la intención no siempre es la misma que la inocencia, interrumpió la señorita Marple. Y con eso, el silencio se estableció una vez más. Pero esta vez dijo la verdad. Fue el tipo de llamada telefónica que pasó desapercibida por el mundo, educada, recortada y completamente olvidable, salvo para la persona que la hizo y para la que respondió. Señora Denham, Jane Marple aquí. Perdona la molestia, pero descubrí que todavía tengo una de tus cucharaditas, la pequeña con el mango de giro de cebada, bastante distintivo. ¿Serías libre de recogerla esta tarde? Hubo una pausa, breve pero audible. Sí, supongo que sí, vino la respuesta, la voz cuidadosamente neutral. Alrededor de las 4. Perfecto, dijo la señorita Marple, su tono alegre. Y quédate para una taza de té. He probado una nueva receta de galletas de lavanda. Estaría agradecida por tu veredicto. Ella reemplazó el receptor con un leve clic, luego regresó a su tejido. Había quietud en la habitación, del tipo que se asienta justo antes de un cambio en el clima. Afuera, el cielo se oscureció por grados. En el interior, la cucharadita se sentó brillando en la bandeja, nunca se pidió prestada y nunca pretendió ser devuelta. La señora Denham llegó precisamente a tiempo, sus zapatos pulidos y su sombrero en el ángulo correcto, como si la puntualidad aún pudiera borrar algo más profundo. Se quitó los guantes en la puerta, encaje, marfil, delicado. Pero mientras se sentaba en el salón, los colocó cuidadosamente en su regazo, los dedos aún se acurrucaban ligeramente hacia adentro. Descansaron allí, inmóviles como dos polillas pálidas clavadas detrás de vidrio. La señorita Marple vertió el té sin comentarios. Las galletas de lavanda eran crujientes y fragantes, salpicadas de cáscara confitada. Eloise tomó una, la sostuvo un momento, luego la volvió a colocar en el platillo sin tocar. Se sentaron en un silencio acompañable, roto solo por la llamada distante de una paloma de madera y el débil zumbido del reloj de la sala. La señorita Marple, que apareció para estudiar su costura, robó las manos dobladas. No había temblor, ni contracción, solo una quietud demasiado cuidadosa, como si, pura lo que solo lo hará, Eloise pudiera evitar que la memoria y el motivo se elevaran a la superficie. Y, sin embargo, la quietud hablaba en su propio camino, más fuerte que el miedo. La tercera galleta se derrumbó ligeramente en el borde. La señorita Marple cepilló las migas y habló casi en conversación. Siempre me ha parecido curioso cómo el pasado se esconde a la vista, como el azúcar derramado en un alféizar de ventana. Finalmente, las hormigas lo encuentran. Eloise no dijo nada. Verá, cuando Percal desbloqueó ese cajón, él no estaba ocultando algo. Se estaba preparando para mostrarlo. Las letras, las atadas con la cinta azul pálida, se colocaron deliberadamente, y entre ellas, la que tiene el sello roto, el que se aplica al legado. La señorita Marple levantó su mirada. Los fondos habían desaparecido, una disputa enterrada demasiado tiempo, pero alguien más había guardado una copia, ¿no? Perivale lo sabía, también lo hizo el esposo de Clarice. La mandíbula de Eloise se tensó, pero ella no interrumpió, y el fuego, o más bien el intento de uno, una carta cantada, pero no destruida. Un nombre apenas legible. Hizo una pausa, luego agregó suavemente. Intentaste borrarlo, pero incluso la ceniza deja una marca. Eloise alcanzó sus guantes, luego dejó caer su mano. El silencio se alargó, y la señorita Marple esperó, no con expectativa, sino con la paciencia tranquila de alguien que ha pasado su vida viendo al mundo desentrañarse en gestos, no en palabras. Cuando Eloise finalmente habló, su voz era delgada, como el viejo encaje usado en los bordes. Estaba borracho, ya sabes. Esa noche, el esposo de Clarice se acercó al vicecorreje después del FET, entusiasmado con Percal, sobre el dinero, sobre lo que había encontrado. Ella presionó sus manos con fuerza ahora, como si las calentara. No quise hacerlo, no al principio, pero él no dejaría de hablar.
Dijo que le diría a los periódicos que todo el pueblo debería saber qué tipo de club estábamos corriendo. Traté de razonar con él. La señorita Marple asintió suavemente, pero la razón rara vez funciona con los profundamente acumulados. La sonrisa de Eloise era una mezcla de cansancio y resolución. Abrí la puerta. Había llovido y el camino estaba resbaladizo con hielo negro. Tropezó. No pedí ayuda. Sus ojos permanecieron secos. Clarice nunca adivinó. Ella pensó que fue un accidente. Todos lo hicieron. Me dije a mí misma que fue un accidente después de todo. Pero yo sabía mejor, y Peribal también. La señorita Marple preguntó suavemente. Eloise exhaló. Recordé demasiado. Comenzó a hacer preguntas. No pude dejar que comenzara de nuevo. No había drama en su tono, solo cansancio. Algunas mujeres lloran. Otras llevan sus lágrimas como reliquias, ocultas, conservadas, pero nunca gastadas. No lo odié, dijo Eloise, casi débilmente, como sorprendida por sus propias palabras. Persal era aburrido, importante y terriblemente aficionado a la nuez moscada. Pero no lo odié. La señorita Marple bebió su té. Ella sabía que no debía interrumpir una confesión una vez que había comenzado a respirar. Lo temía, continuó Eloise. No porque fuera cruel, sino porque siempre tenía razón. Y si se enteraba, si hubiera publicado esos registros, le contó al comité sobre el legado, lo habría destrozado todo. Ella alisó su falda distraídamente. Construimos algo, ya ves, el club de galletas. No se trataba solo de hornear. Se trataba de olvidar, preservar una especie de gentileza. Levantó la vista entonces, y sus ojos estaban repentinamente afilados. Y lo maté, no por ira, sino para evitar que la verdad ingresara a la habitación. La señorita Marple asintió lentamente. La preservación, murmuró, puede ser su propio tipo de hambre. Hubo un golpe en la puerta, suave, cortés. Miss Marple Rose admitió. El inspector Cray, que intervino con el aire de alguien que ya sabía que no sería resistido. Eloise se puso de pie. Ajustó sus guantes con cuidado preciso, casi reverente, luego alcanzó su chal, una cachemira pálida bordada en el dobladillo con los nudos Forget-me. Supongo que, dijo con un pequeño suspiro, querrás hablar conmigo en otro lugar. Cray inclinó su cabeza. Sí lo hace, señora. Eloise se volvió una vez hacia la señorita Marple. Gracias por el té, dijo con una sonrisa tan frágil como el azúcar de la esponja. La señorita Marple no respondió, solo se encontró con su mirada con una ternura que no tocó la lástima. Y luego se fue. Una mujer envuelta en elegancia y ruina, dejando atrás el aroma de talco, violetas antiguas y algo más profundo. Se quedó débil y amarga, como un vendaval en la tormenta que mantiene el asesinato bien vestido y enguantado. Podrían haber continuado, por supuesto, por hábito o orgullo o el sentido inglés de continuidad estoica, pero algo había cambiado, como si se hubiera levantado un poco una cortina, y lo que reveló fue suficiente para cuajarse con la crema que se remonta a la crema, como siempre hubo guiños, los breves placeres en los que se encuentran los breves placares de la taza, la mitad de la cortesía. Retirado, y nadie, ni siquiera Lady Ada, pidió otra reunión. Demasiado bien educados para crujir, y ese aroma de palo de rosa se aferró a cada borde. Gracias, tomaron un sorbo en silencio, y fue Lady Ada quien habló primero. ¿Crees que valió la pena? Su voz estaba tranquila, no derrotada, pero templada por algo menos fácil de nombrar, una fatiga que no tocó el cuerpo. Para haber agitado todo ese dolor nuevamente, ¿para qué, al final? ¿Justicia? Miss Marple no respondió de inmediato. Miró el cortinaje, el cortado de la cortina, triturado en el braille, temblor en el borrador, en el drail, en el delatado, en el delatado, en el delating, en el aft delatado, en el que la delicada. Él te dejó un leve anillo. Ada, dijo, cuando era una buena vieja, había una ama de llaves que elaboraba el té tan fuerte que podría haber bronceado el cuero. Ella siempre lo vertía demasiado pronto. Impaciente, ya ves, mi tía solía decir, la verdad es como el té, debes dejarla empinar antes de que valga la pena beber. La frente de Lady Ada se levantó ligeramente. Demasiado pronto y es amargo. Demasiado tarde y hace frío, pero justo bien, limpia los sentidos. Trae color de vuelta a la mente. Hubo una pausa. No creo que la verdad siempre deba ser gritada, continuó la señorita Marple, pero sí creo que eventualmente debe enfrentarse, de lo contrario, estropea todo lo demás, incluso la tranquila felicidad que uno intenta tan duro preservar. La mirada de Lady Ada se dirigió hacia la ventana.
Sí, dijo finalmente. Lo hace. Ella vertió el último del té en la copa de la señorita Marple y dijo, sin encontrar sus ojos, y si es verdad que lo que agria la lengua, tal vez es memoria. Eso lo endulza de nuevo. La señorita Marple sonrió débilmente. Por eso agregamos un poco de azúcar. Al día siguiente, el boletín de la aldea llegó, plegado un poco como siempre. La mayoría lo escatimó entre tostadas de mantequilla o lavandería plegable. Pero este número contenía una pequeña sorpresa en la columna central, una receta, no nueva, no la última tendencia de Londres o algún manjar continental de la sobrina de la señora Faraday en Marles. No, era la receta de galletas de percal, la misma que había traído año tras año a la reunión de verano del club de galletas. Una delicada galleta de nogal con un toque de cáscara de naranja y el pincel de canela más pequeño. A pocos les había encantado. A decir verdad, era quisquillosa de hacer, fácil de pasar de la medida, pero había sido suya, y había llevado el orgullo de su delantal con cada lote. La receta se imprimió en su totalidad en la mano de Lady Ada. Debajo de ella, en una pequeña cursiva, estaba la dedicatoria, por las viejas amistades no olvidadas, y para aquellos que saben cómo mantener un secreto el tiempo suficiente para preservar una aldea, pero no tan bien como para arruinarla. La señorita Marple, leyéndolo junto al hogar en St. Mérimée, dobló la página con un cuidado tranquilo. Fue, pensó, tanto un elogio como cualquier tallado en piedra. La señorita Marple se fue temprano a la mañana siguiente, su bolsa de alfombra cuidadosamente llena de tejido, y el boletín del pueblo doblado 2 veces dentro de un libro rústico y desgastado. Lady Ada había presionado un pequeño frasco de pera y jengibre conservado en sus manos en la puerta. Haz lo correcto, había dicho, como si fueran primos separados para la temporada. La señorita Marple había asentido y prometido que lo haría. Mientras bajaba el camino de grava, la brisa cambió, gentil pero insistente. Avanzó entre los arbustos de lavanda, levantó el dobladillo de su abrigo y empujó la puerta del jardín de hierro en movimiento. Se abrió con apenas un susurro, no un arroyo, no un gemido, como si en todos sus años nunca hubiera conocido la tensión de los secretos. Se detuvo solo una vez, a medio giro, para no mirar la casa, sino el jardín. Los guantes de zorro se pusieron de pie en la esquina, sus campanas moradas se balanceaban ligeramente. Nada había sido desarraigado, y ese era el punto. La señorita Marple continuó por el carril. St. Mary me la esperaba, junto con un hilo suelto en la manga, un nuevo frasco de mermelada de ciruela para probar y una carta que aún tenía que escribir. Pero en su mente, la puerta todavía giraba en silencio cortésmente, como si nada hubiera pasado. Y tal vez, en cierto modo, nada había pasado, solo té y verdad. A veces, las verdades más devastadoras no se gritan, sino que se sumergen suavemente, como el dulce jarabe que permite asentarse hasta que se aclare. En esta tranquila historia, hemos visto cómo una sola galleta de chocolate, una puerta de jardín y una receta antigua pueden convertirse en instrumentos de memoria y duelo. La señorita Marple nunca juzga, no de la manera en que otros podrían. Simplemente escucha, debajo de lo que se dice, entre las pausas, en los gestos de quienes doblan sus manos demasiado cuidadosamente o se alejan demasiado rápido. Y al final, la justicia no llegó con sirenas, sino con un chal, un suspiro y el suave cierre de una puerta. Hace que uno se pregunte, si supieras que la verdad arruinaría todo gentil y bueno con el legado de una persona, ¿la hablarías en voz alta o la dejarías descansar en silencio, debajo de la puerta del jardín? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar lo que sintió sobre Eloise, sobre Pearl, sobre lo que se conservó y lo que se rompió. ¿Habrías tomado la misma opción que la señorita Marple hizo para revelar, pero con gracia? ¿O habrías dejado que el pasado permaneciera doblado, como un viejo boletín del club?